desde el versículo 13 del capítulo 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da luz, tiene dolores porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya os hablaré, no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a dejar, por cierto, la lectura hasta ese versículo. Bueno, aquí está el anuncio de la venida del Espíritu Santo. Ya sabemos que el Espíritu Santo es
una de las personas de la deidad. No es la tercera persona de la deidad, es una de las personas. Nosotros generalmente le ponemos un orden así, pero en la Biblia no aparece de esa forma. Aparece indistintamente el orden. Así, Dios es uno, y eso siempre debemos tenerlo presente, y se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así, el Espíritu Santo, Él descendió, porque aquí cuando el Señor está hablando todavía era futuro el descenso del Espíritu Santo. Él descendió el día de Pentecostés y se quedó aquí en la tierra como el vicario de Cristo, o representante. Vicario o representante. Así, cuando el Papa dice que eres el vicario, es un mentiroso. Él tal vez sea un vicario, pero no de Cristo. Es un anticristo. Y el Espíritu Santo, Él venía para consolar a los discípulos que se iban a sentir desolados por la partida de su Maestro, del Señor. Y Él tenía, entre otras cosas, la primera de las misiones que él traía, Él iba a revelar la mente de Dios a los creyentes. Eso es lo que tenemos aquí en el versículo 13. Él conoce la mente de Dios y Él es el único que puede revelarnos la mente de Dios. Es lo que el Señor acá está diciendo. ¿Y qué iba a hacer el Espíritu Santo en cuanto al Señor aquí en la tierra? Lo mencionamos la última vez. Y está ahí en lo que leímos. Lo iba a glorificar. Él venía para glorificar a el Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo iba a glorificar? Iba a entregar toda la palabra de Dios a nosotros. Y también, por cierto, la palabra del Dios Trino, Él la iba a hacer saber. Hay una situación bien interesante que mucha gente, especialmente gente religiosa, dicen: yo leo la Biblia pero no la entiendo. ¿Han escuchado eso? No puedo entender la Biblia. Y tienen razón. Yo estoy de acuerdo con ellos. ¿Cuál sería la razón? Porque el Espíritu Santo no mora en ellos. Pueden ser muy religiosos, pueden ser lectores de la palabra de Dios. Algunos dicen: yo he leído no sé cuántas veces de tapa a tapa la Biblia, pero no teniendo al Espíritu Santo morando en ellos, es imposible que puedan comprender la realidad de la palabra de Dios, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Ahora, los discípulos estaban confundidos con esto, que el Señor les dijo: todavía un poco y no me veréis, y otro poco y me veréis. Hay por lo menos tres formas de comprender esto, y las tres son válidas. Las tres son válidas. No hay ningún problema ahí, no hay dogmatismo ni nada de eso. Una de ellas era que el Señor iba a ir a la cruz, iba a ser sepultado. Entonces los discípulos no le iban a ver. Pero luego Él iba a resucitar y se iban a encontrar con Él nuevamente. Otra forma de entenderlo es que el Señor podía también referirse a que Él se iba al cielo después de resucitar, pero Él iba a volver, porque Él se lo prometió, ¿cierto? Juan 14,
Él lo prometió, donde yo estoy, quiero que ustedes estén conmigo. Entonces, ahí también también es aceptable esa forma de entenderlo. Todavía un poco y me veréis, y un poco y no me veréis, pero me veréis de nuevo. Y él emplea una figura como muy conocida, muy humana, muy conocida, ¿cierto? Por la gente, que es el caso de el embarazo y del alumbramiento de una mujer. Y él lo emplea en el sentido de la tristeza, del dolor, del sufrimiento que les iba a causar el que el Señor fuera a la cruz y fuera levantado entre el cielo y la tierra, en contraste con el mundo. ¿Qué pasa con el mundo? Con los incrédulos, con los enemigos inclusive los religiosos, de la cruz de Cristo. ¿Qué dice ahí? Pues estamos leyendo. ¿Ah? ¿Qué dice ahí? El mundo, ¿qué iba a hacer el mundo? Se iba a alegrar. Y ahí está Satanás, contento, ¿cierto? Ya lo crucificamos, ya murió, ya no tenemos de qué preocuparnos más. Ganamos, vencimos, lo derrotamos. Pero, ¿cuál era la realidad? ¿Quién era el vencedor y quién eran los derrotados? Obviamente que Satanás y el mundo fue derrotado en la cruz. Y el Señor salió victorioso. Y Él resucitó. Y esa resurrección es muy importante. Porque muchos líderes que se han autoproclamado como dioses, como divinidades, como grandes personas, ¿qué pasó con ellos? Murieron. ¿Y dónde están? Los cuerpos quedaron ahí en la tumba. Ahí le van a llevar cierto flores, le rindan pleitesía en la tumba. Pero ¿qué de el Señor? Él resucitó triunfante y derrotó a Satanás y a la muerte y a todos aquellos que se oponían a la obra de redención. En el versículo 20, lo que le estaba diciendo yo, porque ustedes pueden leer ahí, y dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis. Fue lo que ocurrió cuando el Señor murió, ¿cierto? Y lamentaréis. Y el mundo se iba a alegrar. El mundo se iba a alegrar. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. En gozo, porque qué mayor gozo que aquel a quien el mundo despreció y lo dio de tal manera que le llevaron a la muerte, que haya resucitado, que haya triunfado. Entonces, ahí está la alegoría, ahí está la figura que el Señor usa en cuanto a la mujer. Porque la mujer sufre mucho dolor, pero cuando nace el bebé, ¿qué pasa con ella? Se olvida de todo. ¿Cuál es su alegría? El bebé que ha nacido. Y por ese bebé ya lo demás quedó todo atrás. Entonces es la figura que el Señor usa. O sea, ellos después se iban a alegrar porque le iban a ver de nuevo, se iban a encontrar de nuevo con Él. Y ese gozo, obviamente, nadie podría quitárselo. Nadie podría quitar ese gozo, esa realidad. En cambio, el mundo que antes se alegró,
¿qué les iba a resultar a ellos? Amargura, derrota. ¿Se acuerdan que los fariseos, los ancianos de Israel, en realidad uno cuando piensa en ello, no cuesta entender, ¿cierto?, que aquellos que conocían las escrituras del Antiguo Testamento, que habían leído muy bien las escrituras, sin embargo no entendieron, no reconocieron al Señor Jesús como el Mesías, con todas las credenciales que Él mostró. No le reconocieron como el Mesías. Cuando los discípulos, el Señor murió, ellos se olvidaron de todo. Se olvidaron de todo. En cambio, estos enemigos, ellos se acordaban y dijeron a Pilato: nos acordamos que este embaucador, viviendo aún, dijo que iba a resucitar. Entonces, aseguremos la tumba. ¿Y qué hicieron? Le pusieron el sello. Ilusoriamente pensaban que con el sello imperial el Señor no iba a poder salir de la tumba. Es que el pensamiento de ellos era que los discípulos podían venir en la noche a robarse el cuerpo del Señor. Así pusieron sello y pusieron una guardia. ¿Acaso el Señor necesitaba que le removieran la piedra? No, absolutamente no. Y el Señor resucitó igualmente. Y después, tanto Pilato como los soldados y los religiosos inventaron la mentira esa de que los discípulos se habían robado el cuerpo del Señor porque los soldados se habían quedado dormidos. Como el mundo, como el diablo trata de tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Imposible. Era una realidad que ellos no podían negar. Así, el Señor dice ahora que ellos se van a gozar, y ese gozo nadie se lo puede quitar. Hasta ahora los discípulos no habían pedido nada al Padre, porque ellos tenían al Señor ahí al lado de ellos, pues. Entonces, todo lo que ellos querían, necesitaban preguntar, ¿a quién le preguntaban? Al Señor. Pero ahora Él ya está ausente. Entonces, el Señor les enseña que ellos ahora deben pedir, si necesitan algo, al Padre en nombre de Él. Y que ellos van a recibir, obviamente, si piden con fe y piden de acuerdo a la voluntad del Señor, porque esto tenemos que complementarlo con la enseñanza que tenemos en las cartas, que no se trata de pedir, no. A veces nuestras oraciones podrían convertirse en un pliego de peticiones y no hay ninguna alabanza, no hay ninguna gratitud, no hay ningún tipo de adoración en la oración. Tiene que ir todo acompañado. Primero la alabanza, primero la gratitud, y obviamente después exponemos lo que necesitamos, porque el Señor sabe lo que necesitamos, pero Él quiere escucharnos de nosotros. Y el Señor dice: ya viene el tiempo que ya no voy a usar ninguna figura literaria para hablarles a ustedes, sino que les voy a hablar con toda claridad. Así, en aquel día ustedes van a pedir en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Ahora, ¿por qué Él no necesitaba rogar al Padre? ¿Cuál es la razón? ¿La tenemos ahí? Dice: el Padre mismo os ama. El Padre mismo os ama. Y el Padre, les ama porque amaron al Hijo. Y como sabemos, Dios es uno solo, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí. Aquí no, se fija que cambia aquí, en vez de Padre, salir de Dios, porque Él es Dios.
salí de Dios. Y dice el versículo 28 en la mitad, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Él había venido de Dios al mundo, pero ya cumpliendo la misión a la cual venía a realizar, ahora él regresa nuevamente a Dios. ¿Y cómo fue ese recibimiento en el cielo después de cumplida la obra de redención? Porque ahí en Hechos, ¿cierto?, leemos que fue alzado al cielo pero mire, esto no es que para, a veces no lo mencionamos tan seguido, pero en el Salmo 24, ahí tenemos nosotros el recibimiento de el vencedor en el cielo. Salmo 24, versículo 7. ¿Qué dice ahí? Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras, puertas eternas, y entrará. ¿Quién iba a entrar? El Rey de Gloria. Y la pregunta es, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Ahí tenemos implícito, ¿cierto?, una gran verdad. ¿Cuál es esa verdad? La deidad del Señor. La deidad del Señor, y que el Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento, la misma persona. Aquí están los discípulos y le dicen: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Nuevamente ahí se menciona que Él vino de Dios, no que vino del Padre, porque ahí había un poco de enredo con los religiosos, con los judíos. El Señor responde: ¿ahora creéis? O sea, tanto tiempo que Él ha estado con ellos, pero hasta ahora no habían creído de acuerdo a lo que el Señor les dice en todo esto. Y aquí la hora viene, ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. ¿A qué hora era esa? Cuando Él iba a ser tomado prisionero y en el huerto de Getsemaní. Antes de eso, recordemos que los discípulos estaban envalentonados. ¿Qué dijeron? Si es necesario, vamos a la muerte contigo. Pero ellos no sabían lo que decían. El Señor, que conocía los corazones y conoce los pensamientos, Él sabía que le iban a dejar solo, y así estaba profetizado. Herirá al pastor y las ovejas serán esparcidas. Estaba claramente profetizado en la palabra del Señor. Pero aquí hay otra verdad que es muy poco entendida, muy mal comprendida. Y esta verdad tiene que ver con el Padre. El Padre dice: siempre está conmigo. No dice el Padre también me va a dejar solo. El Padre siempre
está conmigo. Ahora, hay que entender desde la perspectiva divina. Al Padre nunca le dejó. ¿Cuál Dios? Sí. Y cuando Él clama, por eso no hay que equivocarse en eso. Cuando Él clama dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él lo dice, Padre, ¿por qué porque muchas veces yo he escuchado eso, que dicen que, Padre, ¿por qué No, el Señor nunca dijo Padre, el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuál Dios le desamparó? Porque Dios es muy limpio de ojo para ver el mal. Y en ese momento le desamparó porque el Señor Jesús, Él estaba llevando el pecado de todos nosotros. Él en ese momento fue hecho pecado, pero ¿cuál Padre? Y mire, vamos a leer aquí en el Salmo 91 para que veamos esta verdad. El Salmo 91 es un salmo mesiánico. Los salmos mesiánicos son aquellos que hablan de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En este salmo hay la voz de tres personas. Primero está la voz del Hijo. Después escuchamos al Espíritu Santo. Y finalmente, en el versículo 14 hasta el final, está la voz de el Padre. Y aquí está la promesa. Dice el Padre, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. ¿Qué más sigue? Con él estaré yo en la angustia. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Así, eso es algo que debemos tratar de comprender porque no es fácil, pero sí debemos entender. ¿Cuál Padre nunca abandonó a su Hijo? Y ahí los evangelios también, aquí mismo donde leímos, ¿cierto? El Padre siempre está conmigo. No dice el Padre en algunas ocasiones está conmigo. No, el Padre siempre está conmigo. Así, cuando nos refiramos al momento en que el Señor es desamparado y Él ora al cielo, Él dice, Dios mío, no, nunca Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así el Señor dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el Señor no solo tenemos paz en todo lo que es la obra de redención, el servicio para con Él, pero en el mundo, ¿qué es lo que llamamos? Aflicción. Pero el Señor dice, un pero que introduce un cambio, hay cierto, de la aflicción a que los creyentes debemos confiar que Él venció al mundo. ¿Cuándo venció el Señor al mundo? En la cruz. Así tenemos gran consuelo en la palabra de Dios para todos nosotros y nuestra confianza obviamente está puesta solamente en Él.